En esta ocasión vamos a reflexionar acerca del tema de la libertad. Sin duda, un tema súper interesante, un tema acorde a la filosofía, que trata el tema del hombre y podríamos hablar horas de este tema y retomarlo desde muchísimos puntos de vista, perspectivas, filosofías, corrientes y demás. Pero bueno, hoy lo vamos a enfrentar de grosso modo y vamos a aprender un poquito de qué es la libertad. Me voy a basar principalmente en tres cosas. La número uno, vamos a hablar de la diferencia de la libertad entre los animales y el ser humano. Número dos, vamos a preguntarnos y hablar sobre si somos realmente libres o no somos realmente libres, porque es una pregunta que varios tenemos así como que al aire, y si somos realmente libres o no. Y la número tres es finalmente los tipos de libertad que existen. Entonces, la primera pregunta era si los seres humanos somos igual de libres que los animales o si son más libres los animales que los seres humanos. Y entonces podemos pensar, no sé, en un animal que está en el circo, bueno, ahorita ya no hay circo, por ejemplo, pero pensemos en aquella época donde existía un circo y tenían ahí la presentación de varios animales. Entonces, ahora ya no se puede tener animales en el circo, que eso es un tema muy importante. O también podemos pensar, por ejemplo, en un caballo salvaje que está corriendo o cualquier animal salvaje que esté en su hábitat realmente libre. Y bueno, la respuesta es esta, el animal sí posee libertad, pero es una libertad que depende de sus potencias biológicas. El animal siempre va a seguir su instinto, esa libertad no se parece a nada a la libertad del ser humano. Simplemente digamos que la libertad del animal puede ser que no esté enjaulado, que no esté encarcelado y que viva en su hábitat natural conforme a sus instintos biológicos naturales. Pero a eso se limita la libertad de los animales nada más, a sus instintos. La libertad del ser humano es muchísimo más amplia y es algo increíble, de verdad es maravilloso que tengamos la capacidad de ser libres, porque es por medio de la libertad que el ser humano se realiza. Es por medio de la libertad que el ser humano logra sus sueños. Es por medio de la libertad que la humanidad misma va cambiando y va mejorando, se va perfeccionando. O también, bueno, a veces se encuentran cosas terribles gracias a la libertad, pero ser libres es algo de verdad maravilloso. Para ser libres se necesita estar en todas tus facultades y principalmente en las facultades propias del ser humano, que son la inteligencia, la voluntad y yo me atrevería a decir que también es la afectividad. Entonces, no se puede ser libre si no se atiende a la inteligencia y no se puede ser libre si no hay voluntad de por medio. Entonces, eso es muy importante porque la voluntad en el ser humano siempre, siempre, siempre tiende al bien. A ver, déjenme, me regreso un poquito. La inteligencia del ser humano siempre va a tender hacia la verdad. De alguna manera, pero la voluntad siempre, siempre, siempre va a tender hacia el bien. Entonces, sí se entiende esta dualidad. Entonces, tendemos hacia, hacia el bien, pero la inteligencia siempre va a tender hacia la verdad. Entonces, la verdad y el bien, así como que siempre van de la mano. El bien, de alguna manera, dirán, no, oiga, Miss, ¿qué tal de aquellos que hacen el mal? ¿Qué onda? ¿Tienen voluntad o no tienen voluntad? Claro que sí podemos tener voluntad de hacer el mal, pero para esa persona en ese momento fue un bien. Vamos a suponer a alguien que roba, no sé, un ladrón que puede decir, pues, que para mí fue bueno robar porque ahora ya tengo lo que necesito. A lo mejor robé dinero, pues eso es lo que yo necesitaba y es un bien personal, es un bien para mí, es un bien en este momento porque antes no lo tenía, claro, sabemos que es un bien inmediato, que inmediatamente fue bueno para el ladrón, pero no es un bien ni teleológico, es decir, un bien a largo plazo, ni es un bien moral. Robar entonces le hizo daño a otras personas, por eso es un bien, pero es un bien menor. Entonces la voluntad de algo, de alguna manera,
siempre, siempre tiende hacia un bien, pero hay tipos de bienes. Nos preguntamos qué es lo bueno, hice bien, no hice bien, ¿estará bien esto? ¿Esa persona es buena o no es buena? ¿Este producto es bueno o no es bueno? Y ya la palabra bien la tenemos constantemente en nuestro vocabulario, si pensamos si una persona es bondadosa o no, y son palabras que utilizamos constantemente. Por ejemplo, ahorita se está hablando mucho del tema del bienestar. Entendemos que también parte del bien, pero ¿qué es el bien y qué es lo bueno? Entonces, Aristóteles dice que el bien es todo aquello a lo que todas las cosas tienden. O sea, ya no estamos hablando ni de acciones ni de personas, sino estamos hablando que todas las cosas siempre tienden hacia el bien. Entonces, para Aristóteles, ¿qué es el bien? El bien es aquello a todo lo que todas las cosas tienden. Bien es aquello a lo que todas las cosas tienden. A ver, ¿cómo? Pienso que todo es bueno, quiere decir que todo posee cierta bondad y que todo tiene cierto bien y tiende a cierto bien. Más aún, todos nuestros actos de alguna manera siempre, siempre son buenos. Como tú vas a platicar y quieres que todo lo que hacemos no importa, entonces lo que hagas, todo lo que haga de alguna manera es bueno, y a qué hora nos juntamos como esto estaba interesante, como que todo lo que yo haga es bueno. Entonces, oiga, Miss, pero pues yo sé de gente que hace cosas muy malas, como tomar mi celular y estar viendo todo lo que aparece y acontece en cada momento. Entonces, sí, ahí veo que hay mucha maldad en el mundo. ¿Cómo puedo decir que todos los actos son buenos? Pues sí, porque el bien es aquello a lo que todas las cosas tienden. Pensemos, ¿qué será mejor? ¿Tomarme un refresco o ayudar a un adulto mayor a cruzar la calle? ¿O dónde hay mayor bien descansando? Este, ¿Tomarme un refresco o ayudar a un adulto mayor a cruzar la calle? Entonces, bueno, eso depende. Si tengo mucha sed, a lo mejor en ese momento el tomarme un refresco me va a ayudar. Pero si estoy tal vez viendo a un adulto mayor cruzar la calle, pues en ese momento va a ser mejor ayudarlo a cruzar la calle. Pero ¿qué es mejor? ¿Tomarme un refresco o ayudar a un adulto a cruzar la calle? Las dos son cosas buenas, siempre tienden hacia el bien. Hacer, por ejemplo, unos estudios en algo, o buscar mi carrera que voy a estudiar, o no sé qué será bueno, vamos a poner otra opción, no sé, comprarme algo de ropa. A ver, son ejemplos muy raros. ¿Qué acción es mejor que otra? Todas estas acciones son buenas. ¿Qué tal que yo te pregunto ahora, qué es mejor, ayudar a un adulto mayor o cruzar la calle o matar al adulto mayor? Ay, Miss, no, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? ¿No desayunó? ¿Qué? Contrólese ya, ¿qué se trae, no? ¿Y qué tal si yo les digo que esa acción también es buena? Por favor, nadie se me desconecte en ese momento, porque no quiero que digan que yo soy una mataviejita o no. Déjenme, les voy a explicar bien qué es un acto y qué tipos de actos, de qué tipo de bien ahí es que son diferentes tipos de bienes, o que les quiero explicar. Fíjense, existen diferentes tipos de bien. Por ejemplo, hay un bien que se llama el bien ontológico. ¿Qué quiere decir ontológico? Que es biológico, es parte del hecho mismo de la existencia. Es solo porque algo exista, ya es bueno. Así de sencillo, solo porque algo exista, ya es bueno. Entonces, esa es la parte ontológica, porque todo lo que existe tiene cierta bondad. Por ejemplo, un lápiz, pues es bueno, me sirve para escribir, tiene cierta bondad. Una pluma sirve para pintar, igual también tiene cierta bondad. Mi celular, un vaso, todo lo que existe de alguna manera posee cierta bondad. Y se dice, no sé, a lo mejor la existencia de las personas, pues también tienen cierta bondad. Alguien podría estar pensando, no, pues sí, Jesús es bueno.
Hitler sería bueno. Ahí estamos viendo, ese es el bien ontológico. Luego, si existe, por ejemplo, el bien inmediato, es cuando algo me satisface inmediatamente y la mayoría de los bienes son bienes inmediatos. Todos mis actos de alguna manera siempre van a atender a un bien inmediato. Si yo tomo un refresco, tiene un bien inmediato, pero por ejemplo, si yo prendo la luz de mi cuarto porque no veo, eso también tiende a un bien inmediato. Muy bien, bueno, casi todos los bienes son bienes inmediatos. Cuando deseamos algo, cualquier deseo que tengamos es un bien inmediato. Nos hicimos un chocolate, es un bien inmediato. Algo que me falta, mmm, cualquier deseo que tengamos, pues sí va a ser un bien inmediato, algo que me satisface inmediatamente, va a ser un bien inmediato. Ahora, ¿qué es mejor? Te decía yo, por ejemplo, tomar un refresco o ayudar a un viejito a pasar la calle. Pues, ¿cuál va a ser tu bien inmediato? ¿Qué es mejor, tomarme un refresco o igual si tengo sed? O hacer unos estudios, hacer mi carrera. Y vamos a pensar en un joven que está haciendo la carrera, que no está estudiando la licenciatura, bueno, que está estudiando la licenciatura en algo, y qué es mejor, tomarse un refresco o hacer la licenciatura. Pues fíjate que tomarse un refresco lo va a hacer sentirse bien en ese momento, va a satisfacer una necesidad y, tuvo esa sensación de refrescarse, y eso lo va a sentir bien. Entonces, y ya que se sintió bien, ya que se refrescó, pues ya, hasta ahí quedó. Pero hacer una carrera va a tener en el Inter muchos bienes inmediatos, va a hacer mucho, tal vez va a tomar muchos refrescos, pero así como va a tomar muchos refrescos y va a tener muchos bienes inmediatos, pues así también va a tener muchas dificultades y muchos sacrificios que también se va a encontrar, pero a la larga va a haber un bien mayor. Entonces aquí ya hay un tercer bien, fíjate bien. El primer bien te dijimos que es el bien ontológico, que es el bien que poseen todas las cosas por el hecho de existir. El segundo en el que hablamos es el bien inmediato, que es el que me satisface inmediatamente. Y el tercer bien que estamos hablando es el bien teleológico, así como televisión, telégrafo, todas las palabras que empiecen con tele, quieren decir un bien a la distancia. Hacer una carrera, una licenciatura es un bien a la distancia. De esta manera, un joven que hace una carrera tiene un bien a lo lejos. ¿Y cuál va a ser mayor? ¿Hacer una carrera o tomarme un refresco para hacer una carrera hasta el bien teleológico? Es un bien más valioso, es un bien más poderoso, digamos, más fuerte, que tiene mucho más valor que un bien inmediato. Y ahora voy a tener la tercera pregunta que yo les decía, ¿qué es mejor, tomarme un refresco o matar a la viejita? Y aquí todos se caen así como que lo puede decir eso al aire o grabándose, ¿no? Pues yo sigo sintiendo um, ¿cómo se va a matar a una persona? Si incluso matar a una viejita es un bien, o no sé, es muy importante y no quiero que se vayan a matar viejitas saliendo de clases, sino que sí podría manejarse como un bien por la forma de existencia, por el tipo de bien, porque a lo mejor en ese momento pensaban que era un bien inmediato, pero no es un bien teleológico, y ese bien teleológico no es el bien más poderoso. Entonces no es estamos tendiendo casi siempre a los bienes inmediatos o a los bienes ontológicos, pero nunca estamos como que viendo los bienes teleológicos, los bienes a futuro, los bienes que me van a hacer más fuerte, los bienes que me van a hacer más valioso. Entonces, no sé cómo vamos. Por ejemplo, muchos en esta historia
No sé si conocen la historia de Edgar Allan Poe, no sé si recuerdan una historia de un corazón que late, él se deshace y todo el tiempo está pensando en cómo va a asesinar a su vecino, porque le cae mal el ojo de su vecino, que no es que le caiga mal el vecino, le cae mal este ojo nada más y lo mata para él en ese momento matar a la otra persona fue un bien, porque se deshizo de algo que le molestaba, que le causaba un conflicto. ¿Sí me explicó? O sea, alcanzó un bien al asesinar hasta que vamos viendo los bienes, los tipos de bienes ontológicos inmediatos y el bien moral y el bien teleológico y el bien que me hace mejor persona. Eh, los tenemos aquí a lo que queremos llegar. Es un bien moral cuando se hace un acto bueno y matar a una persona no es un acto bueno, o sea, posee un bien inmediato porque tuvo una satisfacción inmediata en ese momento, pero no es un acto moralmente bueno y no hay una bondad, digamos, en el acto. Cuando hay un acto bueno, cuando hay un bien ya moral, cuando se daría un bien moral, bueno, cuando la persona actúa yendo hacia un fin último, hacia el fin último del hombre, que digamos puede ser la felicidad, o si lo quieres ver ya en temas teleológicos o teológicos, yendo hacia Dios, y cuando es un bien en común, cuando es un bien común, siempre va, que un acto sea moralmente bueno, tiene que ser un bien en común, es decir, un bien para todos. O sea, no, ya va a dejar de ser un bien ontológico o un bien inmediato, incluso hasta un bien teleológico. Un bien siempre debe ser común, o sea, no solamente es un bien para ti, tiene que ser un bien para tu comunidad, un bien para tu familia, un bien para la sociedad. Es para que llegue a ese bien moral, a ese objetivo a largo plazo, a lo que te hace mejor persona, a lo que te hace más firme, a lo que te hace más fuerte. Entonces, mmm, si tú buscas a lo mejor los bienes ontológicos o los bienes inmediatos, incluso esos te llegan a hacer daño. Si tú le haces daño a alguien o incluso tú te haces daño a ti mismo y no es un bien común, ese sería pues un bien de alguna manera inmediato, pero no un bien común, es cuando tú le haces todos los actos, daño a alguien más, ya no es un acto moral. Entonces, fíjense, es muy interesante cómo moralmente, cómo se ve, no sé si quedó más o menos claro la idea que es el bien, entonces es bien a todo aquello, a todas las cosas, lo que decía Aristóteles, es aquello a lo que todas las cosas tienden de alguna manera, todo lo que hacemos, buscamos un bien, pero eso sí hay diferentes tipos de bien, puede ser el bien que tienden todas las cosas por existir, puede ser un bien inmediato, un bien que no satisface inmediatamente, un bien teleológico, que sería un bien a distancia, y un bien moral. Ahí sí es un bien que implica un acto bueno, que es un bien común y bueno, espero que les haya quedado un poco claro lo que les quiero llegar a explicar de lo que es bien, pero pues comenzamos con que la libertad, ¿no? Lo que es un hecho es que es importante, es que entre mejor actuemos y nuestros actos sean mejores y tiendan más hacia la verdad y tiendan más hacia el bien y específicamente al bien moral, es decir, es un bien que no le hace daño a nadie, que es un bien en común, que es un bien que nos lleva a nuestro fin último personal. Y bueno, ¿cuál es ese fin último? Pues ser feliz. Es un bien que nos hace mejores personas, que nos perfecciona cuando nuestros actos son así más libres, en la medida que los actos son peores, en la medida en que nuestros actos tienden a bienes menores, entonces no somos tan libres. Y esto puede ver muy fácil. Una persona, por ejemplo, que dice, yo soy libre y voy a beber todo lo que yo quiera, voy a drogarme todo lo que yo quiera, voy a hacer el mal en todo lo que yo quiera y en realidad no es libre para decir yo soy libre, hago lo que yo quiera. Y no y no, o sea, en el fondo es esclavo, es esclavo del alcohol, es esclavo de las drogas, es esclavo de las pasiones, pero no es libre porque no se autodetermina, no se autogobierna. Él no decide por sí mismo, sino que hay sustancias o pasiones o cuestiones
que lo gobiernan. Entonces la libertad en esto consiste en autodominarnos, en autodominar esas pasiones, en autodominar lo que nos ata, en autogobernarlos o autogobernarnos. Esto es muy, muy importante y aquí entra una frase muy conocida por muchos. Y me refiero a la película de Spider-Man, que nos decía, grandes poderes conllevan grandes responsabilidades. Así de fácil, pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? La libertad es un poder con el que podemos, valga la redundancia, cambiar el mundo, es un poder con que podemos realizarnos a nosotros mismos, es el poder con el que podemos ser mejores, pero exactamente conlleva grandes responsabilidades. O sea, no hay libertad sin responsabilidad. La libertad sin responsabilidad, o con bienes inmediatos o con bienes ontológicos, incluso hasta con bienes teleológicos, pero sin responsabilidad, se llamaría libertinaje. Pero eso no es libertad, o sea, la libertad siempre, siempre conlleva responsabilidad, porque entre mejores y más buenos sean nuestros actos, entonces nuestra libertad es mayor y por lo tanto, más libres somos. Entonces, la segunda pregunta que comencé con la libertad era si somos realmente libres. Bueno, el ser humano no es libre absolutamente, siempre estamos condicionados de alguna manera, estamos condicionados por el exterior, ahorita por la pandemia, que nos gobierna de alguna manera. A ver, déjenme explicar esto con más detenimiento. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy libre de aventarme de un 10º piso. Y sí, claro, o sea, yo soy libre de agarrar y aventarme. Lo que es un hecho es que, de acuerdo a la física, pues no soy libre de sobrevivir si yo me aventara. Si tú te avientas, fuiste libre, esa fue tu decisión, pero las leyes de la física y las leyes de la naturaleza dicen que vas a terminar ahí hecho pomada. Entonces, fuiste libre de aventarte, pero no eres libre de sobrevivir. O, por ejemplo, si ahorita quisiera volar, voy a volar en este momento. Por eso los hermanos Wright y demás inventaron el avión y otras invenciones más. Pero yo por mí misma, por mi naturaleza corpórea, no puedo volar. Sí puedo ser libre de desearlo, pero no puedo ser libre de hacerlo. Entonces, el ser humano está condicionado o está coaccionado por la libertad exterior. Esto se llama libertad de acción y estamos coaccionados de alguna manera físicamente, como decía, por las leyes de la física y por la naturaleza y por la pandemia, civilmente por las leyes de la sociedad. La sociedad puede decir, sabes que esto está permitido, pero esto no está permitido, y si el semáforo está en rojo, te paras y si te piden que utilices el cubrebocas, pues lo usas. Esa es una coacción de alguna manera civil, pero es para un funcionamiento mejor de la sociedad. Lo mismo con la coacción política o incluso hasta con las coacciones morales, es decir, en torno a las costumbres y el bien común, hacer bien a los demás. Entonces no somos libres absolutamente porque no podemos hacer lo que se nos dé la gana, porque nuestra propia naturaleza no está hecha para hacer lo que se nos dé la gana, porque somos limitados, es lo que quiero decir, nuestra naturaleza es limitada y las leyes de la física aplican para todos, o sea, existe la gravedad, te guste o no te guste, entonces estamos coaccionados con todas esas leyes naturales o las leyes de la física o las leyes de la ciencia. Así es, entonces no somos libres absolutamente. Sí tendemos a la libertad y la libertad pues nos sirve para eso, para autogobernarnos, para autorrealizarnos y podemos realizar muchas cosas, pero sí, no tenemos la libertad absoluta, estamos siempre en acción con otras, con lo que nos rodea. Entonces aquí revisamos los tipos de libertad, la libertad exterior, la libertad de acción, sin embargo hay otra libertad, que es el tercer punto, la libertad interior, que es la libertad de elección, la libertad de decisión, y esa sí aplica de adentro hacia afuera, simplemente, por ejemplo, yo puedo decidir si actúo o no actúo, si doy mi clase bien o no doy mi clase bien, si preparo mi clase o no preparo mi clase, si prendo mi cámara o no prendo mi cámara. Entonces, esa es una elección, es una decisión. Entonces, y es mi libertad, pero también hay
pecado de omisión, porque también no actuar es una elección. Yo puedo elegir y a veces no actuar, puede ser algo bueno o puede ser algo muy malo. Y esa libertad es desde adentro hacia afuera. Y de aquí surgen otros dos tipos de libertades que son muy importantes, principalmente para la ética, lo que se llaman los actos del hombre y los actos humanos. Entonces, los actos del hombre son los que hacemos todo el tiempo, incluso sin darnos cuenta, como respirar, hacer digestión, que nuestro corazón esté latiendo. Son actos del hombre, pues así como que se ven más, como muy biológicos, ¿no? Pero hay actos humanos. Entonces, por eso en muchas ocasiones nos decimos, pues es que se están deshumanizando. ¿Cómo? Están dejando de respirar, ya no hacen bien su digestión, ya no les late el corazón. No, o sea, se refieren a los actos humanos, mientras que los actos humanos, son actos que implican una decisión, donde yo elijo actuar o elijo no actuar y que depende de mi inteligencia y de mi voluntad. Los actos del hombre no pueden ser juzgados. Por ejemplo, si a una persona su corazón deja de latir, no puedo decir, ay, qué malo tu corazón, dejó de latir, de verdad que eres una persona terrible porque tu corazón ya dejó de latir. O sea, no, porque eso no se puede juzgar lo que no se controla. Esto es muy importante saberlo. Los actos humanos que sí dependen de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, y me atrevo a decir de nuestra afectividad, sí pueden ser juzgados éticamente. Sobre todo estar conscientes que mientras mejor actuemos, es decir, mientras nuestros actos y nuestras decisiones y nuestras elecciones sean mejores y en torno al bien común, y ya no estamos hablando no solamente del bien, un bien moral, o sea, un bien moral que va implícito en el bien común, no solamente que tenga un bien ontológico, pues es que todo lo que existe tiende al bien y por eso lo hice, yo elegí, pero es un bien ontológico, es un bien que de por sí va a existir. No solamente que llegue a ese bien inmediato, pues es que para este momento para mí es bueno, pero perjudicaste a los demás. Entonces sí es un bien para ti, pero perjudicaste a los demás, no estás llegando a lo que realmente te humaniza, a tener un acto humano, no solamente un acto del hombre, sino un acto, ni un acto biológico, sino un acto humano, un acto que te autogobierne, un acto que te autorrealice. Entonces, mientras nuestros actos y nuestras decisiones sean mejores y en torno al bien común, siempre seremos más libres y por lo tanto mucho más felices. Y bueno, pues te dejo ya con este tipo de reflexiones. A lo mejor fue mucha información, pero me pareció tan interesante este tema que la verdad es que me encanta estar hablando de todos estos temas muy interesantes y no sé si se entendió cuál fue el objetivo